Hola, nuevamente, ¿cómo están? Reciban un afectuoso saludo. Espero que se encuentren muy bien, que ya estén completamente conectados con el trabajo social, que aquellos que a lo mejor no habían pensado estudiar trabajo social, que no lo tenían como su primera opción, se estén encantando y estén sintiendo la pasión por esta disciplina. ¿Qué es el trabajo social? Eh, Pregunta que a esta altura ya varios les han hecho y que probablemente ustedes también se habrían hecho cuando postularon esta carrera. ¿Qué es trabajo social? ¿Es lo mismo que asistente social? ¿Son las visitadoras sociales de las cuales se habla? Eh, y la respuesta es sí y no a la vez. O sea, la respuesta no es fácil, es un poquito más compleja. Pero vamos a partir tratando de clarificar algunas cuestiones a partir de un libro que, que se los dejé en la plataforma, está ahí para que ustedes lo lean. Este libro de mi querido amigo Carlos Montaño, que es La naturaleza del servicio social. Las corrientes más conservadoras del trabajo social, de la disciplina, o que algunos la describen como la más conservadora, nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo y así nos formamos muchos de los que hoy día estamos haciendo clase, de que el trabajo social, el servicio social se fue desarrollando en la historia y que hubieron una serie de precursores que permitieron que en algún momento el trabajo social se profesionalice. Por eso es que en algunas universidades, cuando se estudia trabajo social, los fundamentos del trabajo social, principalmente se dedican a pasar eh, y a mostrar una cantidad de personajes, perdón, personajes históricos que de una u otra forma fueron aportando a la disciplina supuestamente y que ellos fueron la inspiración del trabajo social. Así aparecen algunos como Juan Luis Vive, como Federico Sanam, eh, por mencionar algunos de los que San Vicente de Paul también, que, que permanentemente aparecen en la literatura y que incluso las clases iniciales de servicio social, de trabajo social, se concentran mucho en esos autores. La mitad del semestre o incluso casi todo el primer año, los estudiantes terminan aprendiendo quién es Juan Luis Vive, quién es Federico Sanam, quién es San Vicente de Paul, qué hicieron y cómo eso después lo interpretamos para decir, miren, acá ya por allá por el siglo XV, siglo XVI, había una serie de acciones que podrían entenderse como inspiración para el servicio social. Entonces, a eso Carlos Montaño le va a dar un nombre. Entonces Carlos Montaño va a decir en este libro, La naturaleza del servicio social, que habrían dos grandes tesis para poder explicar qué es el trabajo social o cómo surge el trabajo social. Entonces hay una primera tesis, que es la que yo le estoy diciendo, que dice que hay una serie de personajes históricos que en su vida, que en su práctica de vida, desarrolló una cantidad de acciones de beneficencia, de fraternidad, de altruismo, de compromiso por los pobres, que son las bases de la disciplina. Esa sería entonces la corriente endogenista. Pero Carlos Montaño dice, hay otra tesis también, hay otra forma de entender esto y que explica que el trabajo social, que el servicio social, no tiene nada que ver con esa historia de precursores. Esta es otra cosa. Y surge en un contexto histórico determinado, con condiciones históricas particulares, que es el periodo, el proceso de la cuestión social. Es decir, en el contexto de la revolución industrial, de lo que podríamos decir el apogeo, la consolidación del capitalismo,
a partir de lo que es la división social, técnica y sexual del trabajo, van a surgir las disciplinas, las profesiones. Las profesiones que también hay una autora muy importante, una autora chilena, que es Cecilia Aguayo, que hay un libro que ella escribe que se llama Las profesiones modernas. Entonces, en esa idea de profesiones modernas, en la cuestión social, en lo que es la división social del trabajo, surge el servicio social, el trabajo social. Por lo tanto, el trabajo social es una nueva profesión, es una nueva disciplina que surge en un contexto determinado para cumplir una función determinada. La división social, técnica y sexual del trabajo va a permitir la creación de ciertas disciplinas, de ciertas profesiones que van a responder a ciertos intereses y van a tener una cierta función. Y aquí lo interesante porque, es decir, cualquiera podría decir, oye, no, pues, Carlos Montaño está equivocado en su tesis. ¿Qué quiere decir Carlos Montaño entonces? Que antes de la revolución industrial, que antes de la división del trabajo, no había asistencia social, no había trabajo social. La respuesta, a partir de lo que diría Montaño, sería no, pues. Todo lo que hay antes son otras formas de acción social. Son otras formas, organizadas o no organizadas, de ayuda social, de preocupación por los más pobres, una respuesta a las necesidades de los distintos malestares sociales, pero eso no es servicio social, eso no es trabajo social. Porque con la división social, técnica y sexual del trabajo, las profesiones cobran una funcionalidad distinta, un rol, una función que es totalmente distinta a lo que había antes. Es cosa de dar un ejemplo. El médico, hasta antes de la división social del trabajo, el médico no solamente era médico, sino que cumplía una serie de otras funciones también. ¿Qué podríamos decir hoy día el psicólogo? El psicólogo no era solamente psicólogo, el psicólogo hacía otras cosas. Era psicólogo, era sociólogo, era antropólogo, era trabajador social, era filósofo. Los mismos intelectuales más importantes que uno revisa en el periodo de la antigüedad, el periodo de la Edad Media, en el periodo de la modernidad, no eran dedicados a una sola disciplina. Eran muchas las disciplinas, provenían de la matemática, de la física, de la medicina, de la astronomía. Entonces, con la división social del trabajo, obliga a que tú vas a ser sociólogo, tú vas a ser antropólogo, tú vas a ser médico, tú vas a ejercer el trabajo social, tú vas a ejercer esto. Y cada uno de esos tiene una función distinta en la organización del trabajo, con los intereses de quienes controlan el capital. Ahí está la diferencia, porque quienes controlan el capital van a determinar también qué tipo de profesiones se van a necesitar y cuál es el estatus y el valor que tiene una profesión respecto de otra. Y eso se da con la división social y técnica del trabajo que encontramos en lo que plantea Carlos Montaño, y también lo podemos encontrar en la obra de Cecilia Aguayo en el libro Las profesiones modernas. Entonces aquí ya estamos teniendo una idea de que hay dos tesis que nos explican sobre cómo surge el trabajo social. Una, que el trabajo social surge a partir de un desarrollo histórico, que hay una serie de personajes, de personas importantes que cumplían labores muy relevantes en la sociedad, de una entrega hacia los más pobres, de un compromiso por la justicia social, de una solidaridad
pocas veces vista, que es un ejemplo para todos y todas, sin lugar a dudas, y eso es lo que va a influenciar la creación de esta disciplina. Pero hay otra tesis que dice, no, eso no es así, esas son otras formas de acción social, esas son respuestas a las necesidades, a los problemas que se dieron, sin lugar a dudas, sí, permitieron la organización de la ayuda social, sin lugar a dudas, eso permitió que la iglesia organizara estrategias y formas de entregar ayuda y que luego el Estado también, pero el trabajo social, el servicio social es otra cosa. Surge en un momento distinto, tiene una racionalidad distinta y tiene una funcionalidad distinta. O sea, cumple una función determinada y esa función determinada está determinada, valga la redundancia, por las condiciones estructurales, las condiciones históricas, políticas y económicas. Eso es lo que determina lo que el trabajo social hace. Y esa es la tensión que tenemos nosotros interna como disciplina, que tenemos una pugna ética y política que nos lleva a cuestionarnos permanentemente si estamos o no en nuestra acción respondiendo a los intereses efectivamente de los más necesitados, de las clases populares, de las clases subalternas, o con nuestra acción estamos contribuyendo a mantener las condiciones de desigualdad y simplemente maquillar estas respuestas que nosotros damos para que los pobres, los oprimidos, no se levanten y exijan más igualdad, más derechos. Bueno, ahí estamos ya con algunas ideas para generar conversación, discusión, reflexión sobre cuál es la naturaleza entonces del servicio social. De ahí vamos a seguir más adelante con algunas ideas de Carlos Montaño, con algunas ideas de otros autores como la misma Cecilia Aguayo, como Yolanda Guerra, Marilda Yamamoto, para ir conociendo algunas autoras y autores a nivel latinoamericano. Les dejo nuevamente un afectuoso saludo, un abrazo, que estén muy bien.